Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy, sobre actualización en espasticidad 3, vamos a hablar de espasticidad, como no, a raíz del Simposio Internacional Online sobre Espasticidad y Conceptos Relacionados, celebrado el 5 de marzo de 2022 y organizado por Zen Academy. Es sabido que trabajo como fisioterapeuta en CEN, el Centro Europeo de Neurociencias, en Madrid, y además colaboro con la organización de formaciones englobadas en Zen Academy. Zen Academy es uno de los 3 pilares dentro de Zen, junto con la práctica clínica y la investigación. Es un placer organizar simposios donde podemos reunir a diferentes investigadores para debatir sobre la evidencia científica y las nuevas ideas y paradigmas que surgen en neurorehabilitación. En este caso pudimos reunir a 5 grandes investigadores dentro del panorama internacional para que hablaran de sus investigaciones y posteriormente debatieran en una mesa redonda. Para mí, como podéis imaginar, fue un placer tenerles en directo y poder hacerles preguntas y charlar con ellos. Después de leer sus estudios durante años, resultó también emotivo ponerles cara y efectivamente constatar que tienen una curiosidad y un afán por aprender que es digno de admiración. En este episodio os quería trasladar algunas de las ideas, hallazgos, curiosidades, conclusiones que pude extraer de las ponencias. Próximamente estará disponible en la web de Zen un apartado específico donde poder acceder a las ponencias de los simposios que se han llevado a cabo, y ahí os invito a ver el simposio de espasticidad y la mesa redonda. Como no quiero alargar mucho este episodio, que ya de por sí va a ser un poco largo, a quien le interese este tema en particular le animo a ver la mesa redonda y ver cómo los ponentes debatían sobre conceptos nuevos y polémicos. Los ponentes que participaron en el simposio fueron Michel Kahn, Sergio Lerma, Lucio Marinelli, Lin Baron y Zheng Li. 5 investigadores con mucho que decir. Desde Australia tuvimos a la doctora Michel Kahn, fisioterapeuta neurológica en la unidad de lesiones cerebrales del Hospital Epworth en Melbourne, Australia, y también investigadora sobre reacciones asociadas en pacientes con lesiones cerebrales. Desde España, el doctor Sergio Lerma, fisioterapeuta, profesor titular e investigador del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, en España. Como investigador participa en varias líneas relacionadas con los trastornos del movimiento en poblaciones de alta cronicidad, como dolor musculoesquelético, parálisis cerebral, enfermedades raras e ictus. Desde Italia tuvimos al doctor Lucio Marinelli, neurólogo, doctor en neurofisiología y neurofarmacología de la Universidad de Génova, profesor asistente de neurología e investigador también en la Universidad de Génova. Lucio realiza investigación en neurofisiología con especial interés en la espasticidad, estudiando la prevalencia de la espasticidad y la distonía espástica en diferentes condiciones neurológicas. Desde Bélgica, la doctora Lin Baron, fisioterapeuta pediátrica y profesora asistente en el Departamento de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad de Ghent, en Bélgica. La principal línea de investigación de Lin tiene como objetivo descubrir las intrincadas relaciones entre las alteraciones en el sistema nervioso central y las del sistema musculoesquelético que se desarrollan después de la parálisis cerebral o debido a la parálisis cerebral. Y el último ponente fue el doctor Zheng Li, profesor titular en la Escuela de Medicina McGovern en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Houston, y su principal interés de investigación es la fisiopatología y el tratamiento de la espasticidad y el dolor neuropático. Son investigadores que muy probablemente no se conocían, a pesar de publicar con relativa frecuencia e incluso desarrollando líneas específicas y novedosas de investigación. Suelen centrarse en conceptos muy específicos, se superespecializan en ellos, y con este simposio quería que se acercaran y tuvieran una experiencia interesante, motivante,
y así también que los asistentes pudieran ver de primera mano cómo se pueden relacionar conceptos aparentemente tan alejados como pueden ser los de reacción asociada y distonía espástica. A continuación, lo que voy a hacer es resumir lo más sintéticamente posible las charlas de cada uno de ellos, excepto la de Sergio Lerma, quien habla de la sarcopenia en niños, unido posteriormente al entrenamiento de fuerza, que creo que si bien es un concepto relacionado con el tono, y por eso tiene su presencia en el simposio, se sale un poco de la tónica temática del resto de ponencias y de este episodio en general. Así que quizás en otra ocasión traigamos a colación el tema de la sarcopenia, para lo cual sacaremos información que Sergio nos dio en su ponencia. En primer lugar, hablemos de la ponencia de Michel Kahn. La ponencia de Michel se titulaba Reacciones asociadas del miembro superior en personas con daño cerebral adquirido, un problema clínico común pero pobremente definido. Fue realmente una ponencia muy bien hilvanada, desde una introducción teórica sobre la espasticidad y el tono, hasta los estudios que ella ha dirigido sobre reacciones asociadas y finalmente algunas cuestiones para reflexionar sobre la práctica clínica. Dentro de la parte de introducción, Michel nos repasa las definiciones de espasticidad y su evaluación. Como no podría ser de otra forma, enfatiza la controversia que hay con las definiciones y los diferentes intentos que se han hecho para crear una definición que, abarcando más o menos terreno, se ajuste más a lo observado en la clínica. Intentos como la definición de Lance en 1980 o la de Pandian del año 2005. Debido a que en los estudios sobre reacciones asociadas también se estudian los factores contribuyentes, Michel también dedica ciertas diapositivas a hablar de los conceptos de contractura y tixotropía, conceptos ambos importantes dentro de lo no neural que puede influir en la funcionalidad del paciente. Dentro de la evaluación es interesante cómo Michel une las dos definiciones de espasticidad más conocidas con su supuesta evaluación con escalas clínicas y si realmente miden lo que tienen que medir según la definición. En teoría, para la definición de Lance debería utilizarse la escala de Tardieu y para la de Pandian la de Ashworth modificada. En un estudio vieron cómo se relacionaban estas dos escalas en los músculos flexores del codo y en los gemelos. Lo que hicieron fue entrecruzar las categorías del tono según las dos escalas. Por ejemplo, cuántos pacientes eran hipertónicos según la escala de Ashworth y espásticos según la escala de Tardieu. Y se dieron cuenta de que efectivamente las categorías son tan ambiguas que se solapaban, no habiendo casos en los que el paciente era espástico según la escala de Tardieu y no hipertónico en la escala de Ashworth. Después de eso, Michel menciona unos párrafos sacados de varios autores importantes cuestionando la valoración clínica, como el caso de Sian, que en el año 2010 dijo que el uso de la escala de Tardieu está recomendada por sobre la de Ashworth siempre que sea posible, porque diferencia la espasticidad de la hipertonía de tejido blando y la escala de Ashworth no. Después de esa introducción, Michel entra de lleno en las reacciones asociadas, primero introduciendo la problemática que existe con mezclarlas con otras alteraciones del tono, que incluso son pasivas y no activas. También muestra algunos vídeos de pacientes donde se pueden ver claramente esas reacciones asociadas, sobre todo a nivel del miembro superior, en pacientes más o menos afectados. La definición de reacción asociada, formulada como tal, se la debemos justamente a Michel Kahn, quien la definió como movimiento de la extremidad indeseado, esfuerzo dependiente, que ocurre tras un daño cerebral donde se da una disfunción sensoriomotora o un control postural insuficiente, de tal manera que cuando un estímulo sobrepasa el nivel de control inhibitorio o modulatorio, se produce una activación muscular heterogénea, involuntaria, sostenida o intermitente, con postura normal de la extremidad, mayormente visible en la extremidad superior hemipléjica. Esta definición la dio en un artículo de 2016. En cuanto a la fisiopatología, se recurre a la teoría de la desinhibición del lado afectado producto de una conectividad alterada entre hemisferios
producto a su vez de la disfunción de ciertas zonas cerebrales como el área premotora, motora suplementaria y cingulado, así como sus conexiones con la corteza motora primaria. Esa desinhibición produce esa irradiación de la excitación sobre la médula espinal o la corteza. Prosigue Michel hablando del impacto que tienen las reacciones asociadas, de sobra conocido por los clínicos, a saber que obstaculizan la marcha, afectan el equilibrio, aumentan el gasto energético, no son estéticas, pueden generar contracturas, limitan el movimiento del brazo e incluso tienen consecuencias psicosociales. También nos enmarcan las reacciones asociadas bajo los retos asociados en la literatura científica. Veámoslos. En primer lugar, que la terminología respecto a las reacciones asociadas es confusa. Ya hemos visto la definición más actual de reacción asociada, sin embargo, todavía hay confusión con otros conceptos como el mismo de espasticidad, las reacciones que presentan los bebés durante el desarrollo, las syncinesias, los movimientos en espejo, etc. En segundo lugar, que no hay un gol estándar clínico o medida de investigación para la reacción asociada. Tenemos desde la grabación en vídeo, goniometría, la severidad según leve, moderado y severo, o una escala específica llamada Associated Reaction Rating Scale, que se aplica solo al paso de sedestación a bipedestación. Justamente Michel resalta que el gol estándar debe o debería tener validez ecológica en tanto que relevancia para una actividad funcional. También existen medidas de investigación basadas en laboratorio, normalmente realizadas en sedestación, que carecen de esa validez ecológica. Michel desarrolló una revisión sistemática donde vio cuáles eran los métodos de evaluación más utilizados y estos fueron, en primer lugar, la electromiografía de superficie, después la dinamometría o células de carga, la goniometría estándar, la electrogoniometría, el análisis de movimiento en 3 dimensiones, entre otras. En tercer lugar, dice Michel respecto a los retos asociados a las reacciones asociadas en la literatura científica, que existe ambigüedad con respecto a los factores contribuyentes, tales como la espasticidad misma, la debilidad, el dolor, la ansiedad, la contractura, el equilibrio. Tanto en algunos libros clásicos como los de Bobat, como en artículos, se han intentado dilucidar estos factores, pero no existe consenso. Y en cuarto lugar, el cuarto reto es que el tratamiento que se aplica para las reacciones asociadas es variado, pero no hay una evidencia fuerte sobre ello. Se suele utilizar la toxina botulínica, específicamente en pacientes con espasticidad, pero se pregunta a Michel qué pasa con aquellos que no tienen espasticidad. Aquí abre un melón interesante, ya que quizás hay profesionales que piensan que ambas cosas son lo mismo, aunque expresado de distinta manera o incluso que se dan siempre juntas. Pero Michel nos lo desmiente muy fácilmente más adelante, sobre todo a nivel gráfico con un vídeo. Después hablaremos de ello. También se suelen aplicar otros tratamientos físicos como centrarse en el brazo, en el core, en el tronco, en la fuerza de la pierna, incluso en aspectos psicológicos relacionados con la ansiedad o el miedo a caerse. Veamos ahora algunos de los resultados interesantes de los estudios de Michel sobre las reacciones asociadas. Por ejemplo, en un estudio midieron la cinemática de la extremidad superior durante la marcha y la compararon con el lado menos afecto, con su debida desviación estándar. Observaron que había 3 movimientos estadísticamente diferentes entre los grupos: la abducción de hombro, la flexión de hombro y la flexión de codo. Cuando miraron en base a patrones prevalentes, ya directamente a patrones más prevalentes, vieron que el codo estaba presente en el 91% de los casos, 76% para el hombro, 48% para el antebrazo y 24% para la muñeca. En otro estudio se propusieron crear varios índices compuestos, números al final, para representar las reacciones asociadas del miembro superior. Estos índices, para quien lo quiera buscar más detalladamente, son el Arm Posture Score, el APS, y el Kinematic Deviation Score, el KDS,
que a grandes rasgos miden la desviación cinemática sobre el valor de referencia a nivel articular. También miden lo que es el grado de postura, el grado postural, miden cuánto se desplaza durante la marcha, cuánto se mueve en rango pues una articulación, ¿no? Y cómo se desvía de la norma, y al final pues de eso sacan esos índices que agrupan toda la cinemática alterada. Para estudiar los factores que contribuyen a las reacciones asociadas, llevaron a cabo otro estudio en el que midieron desde variables estructurales como la hipertonía, la espasticidad, la contractura, la fuerza, pasando por la función, el equilibrio y terminando con el miedo a caer, la ansiedad y el dolor. En resumen, podríamos decir que las variables que más correlacionaban con la reacción asociada fueron las siguientes. En primer lugar, diríamos la hipertonía, medido con la escala de Ashworth modificada, hipertonía del flexor largo de los dedos, con una correlación de 0,74, seguido por los flexores de codo con una R de 0,53. Sin embargo, las reacciones asociadas podían ocurrir sin hipertonía. El 21%, por ejemplo, de los que tenían reacción asociada en el codo no tenían hipertonía. Igualmente, la hipertonía podía ocurrir sin reacción asociada. En segundo lugar, la segunda variable que más correlacionaba con las reacciones asociadas fue la espasticidad medido con la escala de Tardieu del flexor largo de los dedos, nuevamente, con una R de 0,65, seguido por los flexores de codo con una R de 0,40. Como para la hipertonía, la reacción asociada podía darse en ausencia de espasticidad. Por ejemplo, el 33% de los que tenían reacción asociada en el codo no tenían espasticidad. Lo mismo para la espasticidad, que puede ocurrir sin reacción asociada. De estos dos grandes factores podemos decir que no son prerequisitos para las reacciones asociadas. En palabras de Michel, la postura del miembro superior o la reacción asociada no indica la presencia de espasticidad, sino que más bien identifica la necesidad de realizar una evaluación basada en el déficit para la espasticidad, la cual determina finalmente el tratamiento. No está clara la relación entre la espasticidad e hipertonía del flexor de los dedos, si hay una influencia directa de las características positivas a nivel distal sobre la reacción asociada o si es un indicativo de un déficit mayor en general. A nivel de miembro inferior se encontró, tanto para la espasticidad como para la hipertonía, el factor contribuyente de los extensores de rodilla. La hipertonía con una R de 0,46 y la espasticidad con una R de 0,42. Y si miramos el resto de variables, la fuerza y la función del brazo podrían ser factores contribuyentes, a saber, cuanta mayor fuerza, menor reacción asociada, y cuanto mayor función del brazo, mayor reacción asociada. También el equilibrio puede ser relevante. En resumen, las reacciones asociadas son multifactoriales y complejas. La contractura raramente contribuye, sí que hay una correlación con la hipertonía y la espasticidad en algunos músculos, pero no causalidad, es decir, no son prerequisitos. Otros factores pueden ser relevantes, como la hipertonía o espasticidad de los extensores de rodilla, la fuerza y la función del brazo o incluso el equilibrio. Después de eso, Michel se hace varias preguntas a nivel clínico sobre las reacciones asociadas. ¿Qué estamos evaluando? ¿Cómo lo estamos evaluando? ¿Por qué importan los hallazgos para el paciente y su tratamiento? ¿Quién debe recibir toxina botulínica? ¿Cuándo y por cuánto tiempo? ¿Cuál es el mejor enfoque de tratamiento? Michel clarifica que necesitamos definiciones precisas, evaluaciones que sean lo más funcionales posibles, cuestionarnos si requiere tratamiento una reacción asociada, en cualquier caso, preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y qué tipo de pacientes se benefician de uno u otro tratamiento. Así, por ejemplo, un paciente con reacción asociada pero sin espasticidad probablemente no se beneficie de la toxina botulínica. Para el resto de la ponencia, Michel establece algunas preguntas interesantes, como por ejemplo si la espasticidad importa siempre, ya que guías internacionales dicen que no siempre la espasticidad debe ser tratada,
que puede incluso asistir a la función algunas veces para ponerse de pie, para caminar, para agarrar, etc. Curioso el vídeo que muestra a Michelle donde aparecen dos pacientes, uno con mayor espasticidad que otro, claramente visible, al estirar el gemelo, la presencia del clonus. Curiosamente, el paciente que tiene más espasticidad puede correr, mientras que el otro camina muy lento con una órtesis, además. Eso nos hace pensar que en cuánto realmente contribuye la espasticidad a la función. Mejor dicho, la evaluación en pasivo del tono no representa siempre la limitación de la actividad y la participación del paciente. Otra cuestión que se plantea es si deberíamos modificar la velocidad de la evaluación clínica para que refleje mejor la función. Partimos de la base de la dificultad en establecer una velocidad que, por ejemplo, dos evaluadores puedan aplicar, y eso claramente reduce la fiabilidad de las pruebas. Lo que se muestra en algunos estudios es que la velocidad aplicada en escalas como la de Tardieu supera mucho la velocidad de las actividades funcionales como caminar. Así, por ejemplo, para caminar, el pico de velocidad angular del gemelo y el sóleo es de 78,4 grados por segundo en la fase de apoyo y de 170,6 grados por segundo en la fase de balanceo, velocidades muy inferiores a unos 350 grados por segundo en el gemelo o 400 en el sóleo, según la escala de Tardieu. Lo mismo sucedería para tareas como el agarre. Esta cuestión parte de la base también de considerar que esa velocidad es comparable tanto en la movilización pasiva de la escala de Tardieu como en la activa, cuando el paciente se mueve activamente. La tercera cuestión que plantea Michelle es si deberíamos centrarnos en el ángulo de la reacción muscular, el ángulo de captura que se llama, en el cual salta el reflejo de la espasticidad. Por ejemplo, la flexión de rodilla máxima durante la marcha es de 66 grados en la fase de balanceo, pero es posible que el ángulo de captura espástico sea de unos 100 grados o más, ángulo innecesario para la marcha. Lo mismo ocurriría para la extensión de muñeca, que para agarrar un vaso se necesitaría unos 33 grados. De hecho, muchas actividades están por debajo de los 40 grados. Sin embargo, el ángulo de captura espástico suele estar en los 50 grados. Por lo tanto, cualquier ángulo de captura entre los 40 y los 80 grados probablemente no influya en la funcionalidad. Michelle finaliza su presentación comentando las direcciones futuras, tanto para el estudio de las reacciones asociadas como de la espasticidad. Respecto a las reacciones asociadas, las direcciones futuras deberían estar encaminadas a los siguientes aspectos: evaluar los cambios en el control postural relacionado con las reacciones asociadas, explorar la velocidad angular de las reacciones asociadas durante la marcha, conseguir una forma de análisis de movimiento de bajo coste y clínicamente factible, evaluar las reacciones asociadas con electromiografía de superficie multicanal durante la marcha, desarrollar un sistema de clasificación de las reacciones asociadas, evaluar los factores contribuyentes clave a las reacciones asociadas en cohortes grandes de pacientes, evaluar la capacidad de respuesta y cambio a largo plazo de esos factores contribuyentes y, por último, evaluar la eficacia de las intervenciones sobre las reacciones asociadas. Respecto a la espasticidad, las direcciones futuras deben ir encaminadas a lo siguiente: desarrollar un core set, un conjunto de evaluaciones de datos basado en la CIF con definiciones refinadas y criterios de evaluación para la investigación. Evaluar la clinimetría del protocolo de espasticidad de Epworth. Recordemos que Epworth es la universidad donde Michelle da clase. Evaluar las velocidades V3, es decir, la velocidad rápida de la escala de Tardieu en el miembro superior, y determinar su validez ecológica. Comparar las guías de práctica clínica sobre espasticidad en tanto valoración y tratamiento con lo que se hace realmente en la práctica clínica. Y por último, diferenciar y comparar la espasticidad velocidad dependiente con la hipertonía y determinar cuál es más discapacitante. Así termina la ponencia de Michelle
súper interesante y muy completa, muy hilvanada, como he dicho antes, muy centrada en el tema, pero también relacionándolo con otras características positivas, ¿no? de la, de la lesión cerebral, como la espasticidad, la hipertonía, la contractura. Al final todo está imbricado en la investigación y luego en la clínica pues nos llega todas esas características mezcladas en el paciente, ¿no? Entonces es interesante justamente esos estudios de factores contribuyentes a las reacciones asociadas, ¿no? Y así pues ver cómo podemos atinar en el tratamiento. Seguimos con la siguiente ponencia, que es la de Lucio Marinelli, cuyo título es Espasticidad, distonía espástica y otras causas de hipertonía muscular. La ponencia de Lucio es muy original en tanto que pone sobre la mesa conceptos que no muchos clínicos e investigadores tienen en cuenta, como los de distonía espástica o paratonía. Se trata de una ponencia muy ilustrativa de lo que la electromiografía puede aportar al estudio del tono muscular anormal y de las implicaciones que ésta puede tener para el tratamiento. En la introducción, Lucio define el tono muscular resaltando la importancia de diferenciar componentes neurales de componentes no neurales de tejido blando. Asimismo, establece ciertos aspectos de la espasticidad basándose en la definición de Lanz, la cual considera adecuada. Puede parecer baladí, pero Lucio también hace una diferenciación que a veces se olvida entre los fenómenos positivos de la lesión de motoneurona superior según si son provocados por un estímulo periférico o no. Así tenemos aquellos que sí están provocados por estímulo externo, como es la espasticidad, el clonus, el signo de Babinski o los espasmos flexores o extensores, y después tenemos aquellos fenómenos no provocados por el estímulo periférico, como la cocontracción, que no es sinónimo de espasticidad, o las posturas anormales como parte de la distonía espástica. Esta diferenciación será importante para posteriormente decir que la espasticidad es un fenómeno fundamentalmente aferente y la distonía espástica es un fenómeno fundamentalmente eferente. Después Lucio saca a colación su artículo, ya muy conocido, yo creo, junto con Carlo Trompeto, sobre la fisiopatología de la espasticidad. Es un artículo del 2014 muy interesante que, en línea con lo que dirá Zheng Li en su ponencia, establece la relevancia de la vía reticuloespinal y cómo la disfunción entre diferentes vías relacionadas con el tono acaba reflejada en la circuitería de la médula espinal. Se parte de la base de que la lesión estricta de la vía corticoespinal no ocasiona espasticidad, sino que más bien la vía reticuloespinal medial se regula al alza, siendo excitadora, debido, según los estudios, a lesiones en la vía córtico-reticuloespinal o córtico-reticular, mejor dicho. Incluso es sabido que el tracto reticuloespinal dorsal corre muy cerca de la vía corticoespinal, ambas vías inhibidoras del tono. Todo al final llega a la médula espinal y ahí es donde se producen mecanismos muy específicos como la inhibición recíproca 1A, la inhibición 1B, la inhibición recurrente, la depresión homosináptica. Son mecanismos que van a tener su traslación clínica. Por ejemplo, la ausencia de depresión homosináptica condiciona la falta de saturabilidad del reflejo de estiramiento, ¿no? La capacidad de ir disminuyendo ese reflejo de estiramiento a medida que uno imprime movilizaciones repetidas a una determinada frecuencia. Prosigue Lucio introduciendo justamente la noción de reflejo de estiramiento para poder hablar de la diferencia entre receptores musculares dependientes de velocidad y receptores dependientes de longitud y cómo estos disparan en función del estímulo aplicado. Los receptores velocidad dependiente son los aferentes primarios que parten de las fibras en saco nuclear y los receptores longitud dependientes son los aferentes secundarios que están en los extremos de la fibra que parten de las fibras en cadena nuclear. Es muy interesante lo siguiente: conforme aumenta la velocidad del estímulo, los aferentes primarios velocidad dependiente se vuelven más activos, disparan más, mientras que los aferentes secundarios longitud dependiente disparan menos.
Para otros estímulos, como la vibración, se activan los aferentes primarios, pero no los secundarios. Dentro del aspecto de la velocidad como elemento clave de la espasticidad, es importante decir, dice Lucio, que en humanos sanos es necesario imprimir una velocidad de más de 175 grados por segundo para generar el reflejo de estiramiento, una velocidad muy alta que realmente obliga a los receptores a tomar partido. De manera general, a partir de unos 200 grados por segundo ya se considera que aparece reflejo de estiramiento en humanos sanos. Esto no sería así en caso de la espasticidad, ya que el reflejo aparece de manera temprana a, por ejemplo, 80 grados por segundo, digamos. Estamos hablando de receptores, de aferentes, pero Lucio nos recuerda que el output, la salida neural de esos receptores es normal o están normales en sujetos con espasticidad, por lo que la espasticidad no depende de un aumento de la excitabilidad de los usos musculares. No obstante, la fibrosis muscular puede aumentar la fuerza sobre los usos, y eso puede ser relevante. Esto se sabe desde 1973, en el estudio de Hackbarth. Existe una parte no neural o intrínseca del tono que puede ser afectada por diferentes condiciones, como el acortamiento del músculo que reduce el número de sarcómeros y aumenta el tejido conectivo. También las propiedades viscoelásticas se afectan y esto es importante, por ejemplo, al considerar la rigidez o el stiffness normal que debe existir para permitir un movimiento pasivo y activo fluidos. Y llegamos al concepto de distonía espástica, que esta corriente italiana de Marinelli y Trompetto en la Universidad de Génova ha traído a la palestra. Es un concepto que no han inventado ellos, sino que proviene de Denny Brown en los años 60 del siglo pasado y que recuperan para mostrar cómo existen ciertos pacientes que no pueden relajar la musculatura en reposo y por tanto, sin necesidad de un input aferente que excite los usos neuromusculares, se produce una contracción tónica en reposo mediada por un impulso eferente que es sensible al estiramiento como la espasticidad, eso sí. A día de hoy no sabemos si la espasticidad y la distonía espástica se diferencian en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, pero está claro que sobre todo medido con la electromiografía, la diferencia es clara y las implicaciones para el movimiento voluntario también. El desarrollo conceptual y fenomenológico de la distonía espástica está reflejado en varios estudios donde lo que suelen hacer es estudiar la prevalencia de la espasticidad y la distonía espástica, ver patrones de activación de electromiografía y ver si por patologías hay diferencias. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple la espasticidad es más prevalente que la distonía espástica, cosa que se invierte para el caso del ictus. Lucio llega a decir que a través de la electromiografía se pueden distinguir tres categorías de hipertonía espástica. En primer lugar, tendríamos la distonía espástica, que sería esa activación basal anormal en reposo, que es aumentada por el reflejo de estiramiento y que puede ir descendiendo posteriormente, pero a lo mejor no cede del todo, ¿no? Después tenemos la espasticidad pura, como un mero reflejo de estiramiento con un inicio y final claro, con el fenómeno de la navaja como evento clínico definitorio, pero que en cualquier caso, antes y después de la evocación del estímulo, del reflejo, perdón, pues no hay una activación del tono basal, ¿no? Tanto antes como después, el músculo se puede relajar. Y en el tercer lugar tendríamos la espasticidad plus, ¿no? La espasticidad como una... Y en tercer lugar tendríamos la espasticidad plus, como una espasticidad que aparece tras un reflejo de estiramiento con un tono basal normal previo, pero que tras el reflejo sigue habiendo actividad tónica, de reflejo tónico, no fásico, sino tónico, y se mantiene durante unos segundos hasta que después cede completamente. Estos patrones de electromiografía nos pueden hacer pensar en cuántos pacientes realmente tienen espasticidad pura en sentido estricto. Muy pocos, probablemente.
Lo que podemos llamar espasticidad quizás sea distonía espástica y, dice Marinelli, aunque no se pueda decir que sean categorías distintas a nivel de lesión original o fisiopatología, sí que a nivel clínico son distintas y pueden responder de manera distinta a los tratamientos. Estos patrones de electromiografía, según un estudio reciente, pueden complicarse mucho más si, en vez de utilizar categorías como espasticidad, espasticidad plus o distonía espástica, utilizamos las fases de los reflejos, fase dinámica y fase tónica. Entonces nos encontramos una gran variedad de patrones de electromiografía cuya relevancia, es cierto, debe investigarse. En cualquier caso, Lucio nos remarca la triple categorización de espasticidad, espasticidad plus y distonía espástica y nos muestra un esquema muy interesante por el cual se pueden diferenciar según tres aspectos. En primer lugar, el control excitatorio supraespinal, en segundo lugar la influencia de los aferentes secundarios de los usos musculares y en tercer lugar la influencia de aferentes primarios de los usos neuromusculares. ¿A qué se refiere? Se refiere a que para las tres categorías hay un umbral de disparo de las motoneuronas alfa o de la motoneurona alfa, un umbral que si se supera aparece el aumento del tono anormal. Y para superar ese umbral, por ejemplo, la espasticidad requiere de la excitación de los aferentes primarios, que son los de la velocidad. Con los secundarios y con el control supraespinal no es suficiente. Para la espasticidad plus, el control supraespinal ya es menor, pero aún se requiere la excitación de los aferentes secundarios. Y para la distonía espástica, como es un fenómeno fundamentalmente eferente, no son necesarios los aferentes del uso muscular, sino que el gran déficit inhibitorio a nivel de control supraespinal es suficiente para evocar el aumento del tono basal y la posterior hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento. Este esquema, comenta Lucio, es válido solo para los músculos flexores, ya que los extensores, los aferentes secundarios, que son los de la longitud dependiente, son inhibitorios. Prosigue Marinelli su ponencia hablando un poco de la toxina botulínica y cómo este es un tratamiento eficaz sobre la hipertonía espástica, pero muy interesantemente resalta que si creemos estar tratando la espasticidad porque vemos una postura patológica, ¿no? La típica inflexión de codo y aducción de hombro, en realidad lo que estamos tratando es la distonía espástica, ya que no hay postura patológica en la espasticidad, porque es necesaria la contracción tónica en reposo. Termina la ponencia Lucio hablando de la paratonía como ese aumento de tono que ocurre en respuesta al movimiento pasivo y que puede dividirse en paratonía facilitadora u oposicional en función de si acompaña o resiste al movimiento. La paratonía incluso es velocidad dependiente. Esta paratonía se suele observar en personas con daño cognitivo, como la demencia, pero también en pacientes, por ejemplo, con distonía espástica en el lado izquierdo, pero con paratonía en el lado derecho, de tal forma que cuando se les mueve pasivamente, aunque se les pida que se relajen, tienen esa paratonía, normalmente acompañando al movimiento. La ponencia termina con un cuadro muy ilustrativo. En la columna de la izquierda aparecen todas las categorías del tono de las que se ha hablado, ¿no? Espasticidad, distonía espástica, las dos paratonías, incluso también se incluye la rigidez parkinsoniana. Pues bien, en el resto de columnas aparecen las condiciones de valoración, a saber si hay actividad electromiográfica en reposo, si el tono aumenta con la velocidad y si aumenta el tono o disminuye con el movimiento repetido. Y entonces podemos ver el entrecruzamiento entre estas columnas, ¿no? Podemos ver en qué se diferencian las 5 categorías del tono. Por ejemplo, respecto al tono en reposo, solo la distonía espástica lo tiene presente en exceso, el resto no. Respecto a la dependencia de velocidad del movimiento pasivo, la tienen la paratonía oposicional, la espasticidad y la distonía espástica, mientras que la rigidez parkinsoniana y la paratonía facilitadora no la tienen. Y por último, respecto al efecto de la repetición del movimiento, el tono aumenta en el caso de las paratonías, en el caso de la rigidez parkinsoniana no tiene efecto, sobre la espasticidad el tono disminuye con la repetición
importante, y en la distonía espástica depende. En algunos casos aumenta y en otros casos disminuye. Marinelli lanza 4 mensajes clave ya para terminar su ponencia. En primer lugar, que la distonía espástica es como una superespasticidad, entre comillas, compartiendo en un principio los mismos mecanismos. La electromiografía, en segundo lugar, es requerida para diagnosticar la distonía espástica. La distonía probablemente es más frecuente que la espasticidad y con frecuencia requiere tratamiento. Y en cuarto y último lugar, la paratonía posicional está infradiagnosticada y no solo ocurre en casos de deterioro cognitivo. Así termina la ponencia de Lucio Marinelli, realmente inspiradora y que te hace reflexionar sobre lo complejo que es el tono y cómo hemos podido caer en la sobresimplificación del mismo a la hora de plantear el tratamiento. Pasamos a la ponencia de Zheng Li para seguir un poco la línea de Marinelli. Su ponencia se titula Espasticidad post-ictus, una nueva definición e implicaciones clínicas. Es una ponencia muy enfocada a exponer la importancia de la vía reticuloespinal como eje de la fisiopatología de la espasticidad y para ello la expone a través de diversos estudios y diversas formas de evaluar esa importancia. Asimismo, también nos aporta una nueva definición de espasticidad en base a un artículo reciente del 2021 que publicó Zheng Li. Como Michel y Lucio, Zheng Li hace una introducción exponiendo la definición de espasticidad de Lanz, su evaluación y tratamiento a nivel general, todo muy status quo, ¿no? De alguna forma, Zheng Li representa muy bien, por lo que yo he visto, el status quo y es un investigador fundamental en esta área de la neurología. También se cuestiona Zheng Li si la definición de Lanz es adecuada, si podemos comprender mejor la relación entre espasticidad y recuperación y también en cómo diferenciar la espasticidad de otras entidades. Me gustó que justo después de introducir estas cuestiones, Zheng Li se planteara si la espasticidad es un proceso de plasticidad y en todo caso maladaptativa. Lo muestra a través de 2 vídeos del mismo paciente, primero en fase aguda del ictus sin espasticidad y luego más adelante con espasticidad, ¿no? Probablemente la fase subaguda. Efectivamente hay un proceso plástico, pero permanece en el aire la cuestión de cómo consideramos ese proceso plástico. Probablemente una visión más médica, clásica, entienda el proceso como maladaptativo y que obstaculiza la recuperación motora. Pero quizás desde una visión más sistémica, más dirigida a la clínica, a la terapéutica, entienda que alguien pueda entender que la espasticidad es fruto del esfuerzo del sistema nervioso por mantener los circuitos remanentes y las conexiones con los circuitos dañados. Como hemos comentado antes con la ponencia de Lucio Marinelli, Zheng Li habla de la fisiopatología de la espasticidad en un modelo unificado en el cual la regulación del tracto reticuloespinal es fundamental, en tanto que el medial, ¿no? El reticuloespinal medial es excitador y queda liberado del control inhibitorio supraespinal. Lesiones en el tracto córtico-reticular desde corteza premotora, por ejemplo, son muy representativas de este modelo. En una persona sana existe un equilibrio entre las señales excitatorias e inhibitorias sobre la médula espinal, pero en una persona con una patología neurológica que afecte al conjunto de redes que llegan a la formación reticular, ese equilibrio se pierde y se producen los distintos patrones de hipertonía. Como Lucio Marinelli, Zheng Li resalta el hecho de que las lesiones puras del tracto córtico-espinal no producen espasticidad. Esto se ha visto en diferentes experimentos en animales. Recomiendo escuchar los episodios sobre el libro Broken Movement de Krakauer, donde se exponen estos estudios largo y tendido. No solo se ha averiguado eso, sino que también, por ejemplo, se hicieron cordotomías que afectaban al tracto reticuloespinal medial y vieron cómo la espasticidad se reducía. De ahí la neurología moderna resalta el papel de esa vía reticuloespinal medial en la espasticidad. Justamente gran parte del resto de la ponencia de Zheng Li va a estar dirigida a mostrar estudios sobre la hiperexcitabilidad reticuloespinal en la espasticidad post-ictus.
Estos estudios se organizan en tres temas o categorías: el reflejo de sobresalto acústico, el RSA, la coherencia EMG-EMG y la estimulación magnética transcraneal. Los tres van a dar una medida indirecta de la hiperexcitabilidad reticuloespinal. Vamos a ver en primer lugar el reflejo de sobresalto acústico. Este reflejo se basa en el circuito que parte desde el núcleo coclear, pasa por los núcleos reticulares pontinos caudales, después por las motoneuronas del troncoencéfalo y finalmente a la médula mediante el tracto reticuloespinal medial. Lo que se busca con esta prueba es dar un estímulo auditivo sorpresivo y medir la respuesta de esta vía. Cuando se coloca la electromiografía en diferentes músculos se puede cuantificar la respuesta, por ejemplo en el ECOM, el bíceps, el recto abdominal o el masetero. Este reflejo se ha estudiado tanto en la fase aguda como crónica del ictus y es interesante la diferencia entre ambas fases. En fase aguda, con la flacidez conocida, las respuestas del RSA son positivas, es decir, son normales, incluso cuando la respuesta ante la estimulación magnética transcraneal es negativa para los mismos músculos evaluados. Esto quiere decir que habría daño en la vía corticoespinal, porque el potencial evocado sale negativo, pero la vía reticuloespinal medial está conservada, estaría intacta. Sin embargo, en la fase crónica cambia el asunto. El RSA, el reflejo de sobresalto acústico, se vuelve exagerado en aquellos pacientes que tienen espasticidad. En segundo lugar, tenemos la coherencia EMG o irradiación motora. Sengli introduce este análisis mostrando lo que es la irradiación motora o reacción asociada con un vídeo en el que un paciente está haciendo un agarre manual con un dinamómetro con fuerza máxima y de repente el lado afectado se flexiona por el codo y la mano se cierra, es decir, se produce una irradiación del esfuerzo. En los estudios lo que se hace es pedirle al paciente una flexión de codo isométrica del lado no parético del orden del 10% de la contracción voluntaria máxima y se mide la electromiografía en ambos bíceps. En sujetos sanos se observa una ligera activación del lado no solicitado, muy inferior al lado que hace la contracción, pero en sujetos con ictus puede ocurrir esa reacción asociada en el lado no parético. Ahora sí, ¿qué es la coherencia EMG-EMG? Se refiere a la oscilación común entre las dos señales EMG en un dominio de frecuencias. Hay tres dominios: el alfa de 6 a 12 Hz, el beta de 13 a 30 Hz y el gamma de 30 a 60 Hz. Cada banda tiene un origen. La banda alfa tiene un origen subcortical reticuloespinal, mientras que las otras dos bandas, beta y gamma, tienen un origen cortical. Pues lo que se ha visto en estudios de esta coherencia EMG-EMG es que esa coherencia está aumentada en la banda alfa, lo cual sugiere un origen reticuloespinal subcortical de la irradiación motora. Y por último lugar, dentro de esas tres medidas indirectas de la hiperexcitabilidad reticuloespinal tenemos la estimulación magnética transcraneal, utilizando lo que se llama un valor proxy. Sin entrar en detalle sobre la TMS, la estimulación magnética transcraneal, diremos que es la prueba se trata de un estímulo que se aplica mediante una bobina en una zona determinada del cerebro, normalmente la corteza motora, para evocar una respuesta motora visible en el lado contralateral que indique la integridad del tracto corticoespinal. Pues bien, también se puede utilizar la TMS para observar qué ocurre si estimulamos el tracto córtico-reticuloespinal, si hay al final activación del lado ipsilateral que muestre indirectamente esa hiperexcitabilidad reticuloespinal. Después de exponer esas tres formas de evaluar la relevancia indirecta de la vía reticuloespinal sobre la espasticidad, Sengli muestra su nueva definición de espasticidad que viene en un artículo, como dije antes, del 2021, junto con nada menos que Gerard Francisco y Sepp Reimer. Esta nueva definición dice así:
La espasticidad se manifiesta como un aumento de velocidad y longitud dependiente de la resistencia al estiramiento muscular externamente aplicado. Resulta de la hiperexcitabilidad de las vías descendentes excitatorias del troncoencéfalo y de las respuestas exageradas resultantes del reflejo de estiramiento. Después Sengli añade otros déficits motores relacionados, incluyendo las sinergias anormales, la activación muscular inapropiada y coactivación muscular anómala, coexisten con la espasticidad y comparten similares orígenes fisiopatológicos. Con esa definición, Sengli termina su primera parte de la ponencia. La segunda parte está dirigida a las implicaciones clínicas de la nueva definición y evidencia enfocadas a un mejor entendimiento de las características clínicas, a una mejor evaluación y un mejor tratamiento. En primer lugar, nos recuerda Sengli el papel clave de la formación reticular, en tanto masa organizada y encargada de numerosas funciones básicas mediante las conexiones difusas con múltiples zonas del encéfalo, ¿no? Como la médula espinal, la corteza, el tálamo, el cerebelo, los ganglios basales y otros centros del troncoencéfalo. Si no perdemos el foco en la formación reticular, entenderemos cómo llegamos a la hiperexcitabilidad de los circuitos del reflejo de estiramiento. También cómo llegamos a la activación estereotipada difusa en presencia de disminución de la activación voluntaria del tracto corticoespinal, asociada a un desbalance entre la inhibición y facilitación de las vías reticuloespinales. Esta activación estereotipada se expresa en la famosa reacción asociada, en la cocontracción y en las sinergias. También es importante la formación reticular, en tanto que está muy relacionada al tono en general, como cuando dormimos, tenemos estados psicológicos alterados, cambios respiratorios y de tensión arterial, estímulos dolorosos, respuestas simpáticas. Todas esas cosas se magnifican en pacientes con espasticidad y no podemos mirar sino a la formación reticular como centro, si se quiere, neurálgico del tono. Como segunda implicación clínica, esta vez para la evaluación, Sengli nos recomienda tener en cuenta la dependencia de la velocidad y longitud para la evaluación del reflejo de estiramiento. Por ejemplo, no vamos a obtener la misma respuesta refleja en los flexores de dedos si tenemos la muñeca en neutro o en flexión, lo que se conoce como efecto tenodesis. La flexión de muñeca disminuye la longitud de los flexores de dedos, por lo que la respuesta obtenida será menor al estirarlos rápidamente. Dentro de esta implicación también estaría el tener en cuenta el ángulo de reposo, por ejemplo en la flexión de codo. A mayor ángulo de reposo, mayor puntuación en la escala de Ashworth y menor es el ángulo de captura del reflejo. Por tanto, dice Sengli, hay una correlación entre el ángulo de reposo y la escala de Ashworth y también con la de Tardieu. Y la tercera implicación clínica es sobre el tratamiento. Y nos dice Sengli que es relevante tener en cuenta que la paresia está más relacionada con la vía corticoespinal y la espasticidad con la hiperexcitabilidad reticuloespinal. Después es cierto que ambas entidades interactúan entre sí. Aquí introduce la diferencia entre recuperación verdadera y recuperación funcional, en tanto que la primera se caracteriza por el retorno al control motor normal mediante la restitución o reparación del tejido neural dañado, y la segunda se caracteriza por el uso de combinaciones alternativas de movimientos y músculos para completar una tarea mediante la compensación. La espasticidad interfiere, según Sengli, en ambos tipos de recuperación. Con buen razonamiento, explica Seng, el uso de toxina botulínica combinado con la terapia física es útil, así como otras intervenciones como el bloqueo del nervio tibial con fenol. Así termina la ponencia de Sengli con esas implicaciones clínicas. Fue una ponencia muy sintetizadora que recalca la importancia de la formación reticular, de la hiperexcitabilidad reticuloespinal y la necesidad de ver la interacción entre condiciones pasivas, como el reflejo de estiramiento, y activas, como el desbordamiento motor, la irradiación motora y la función en general. Pasamos ya a la última ponencia de mano de Lynn Baron, y el título de la ponencia es Reflejos de estiramiento, rigidez y arquitectura muscular en la parálisis cerebral.
Lynn Barón es una de las investigadoras más importantes en el campo de la parálisis cerebral, sobre todo en lo que concierne a la valoración instrumental de la espasticidad, y como tal sus estudios analizando cómo contribuye cada factor son muy interesantes. Uno de los focos va a ser tratar de diferenciar entre componentes neurales y no neurales de la hiperresistencia y ver cómo eso determina el tratamiento. Lynn Barón comienza en su introducción hablando de la parálisis cerebral y sus características principales, sobre todo ya las relacionadas a los cambios musculares, que se pueden observar de manera temprana, incluso antes de que aparezca la espasticidad, y que pueden constatarse muy bien con la ecografía. Estos cambios sobre todo involucran una disminución del volumen muscular y de la longitud del vientre muscular, sarcómeros más largos, degeneración del tendón, reducción de células satélites y un aumento de la ecogenicidad muscular por aumento del tejido conectivo, que genera una mayor rigidez o stiffness. El músculo es un tejido plástico, de ahí que se hable de plasticidad muscular, y se ve alterado por el crecimiento desigual respecto al hueso. Para trasladar al tratamiento este conocimiento de los cambios musculares, que podríamos llamar arquitectura muscular, junto con el estudio de los reflejos de estiramiento, hace falta establecer fenotipos que superen la heterogeneidad que hay entre los sujetos. Dice Lynn que tenemos que estudiar las relaciones entre la arquitectura muscular y los reflejos de estiramiento medidos de manera instrumental. Cada fenotipo en principio requerirá de un tratamiento más o menos específico. La ponencia de Lynn, por tanto, pues va a estar muy encaminada a esbozar esas dos patas del estudio de la hiperresistencia, ¿no? Los reflejos de estiramiento junto con la rigidez y la arquitectura muscular. En la primera parte, sobre los reflejos, a Lynn le interesa mostrar cómo están estudiando esos reflejos de estiramiento, cómo diferencian entre los componentes neurales y no neurales de la hiperresistencia y cómo crean los fenotipos de los reflejos. Primero hace la crítica ya conocida sobradamente a las escalas clínicas, como la escala de Ashworth, por su falta de control de la velocidad y la sensación subjetiva de la resistencia por parte del evaluador, y esta crítica se enmarca, como no, en el consenso de Van der Noort del año 2017, en el que ella participó, por el cual se evita el uso de espasticidad o hipertonía como conceptos omniabarcantes y se recurre a este concepto de hiperresistencia, que incluye una parte neural y una parte no neural. La valoración instrumental, ya desde antes de ese consenso, se vuelve fundamental para hacer diferenciaciones, y así Lynn es una pionera, una referente al utilizar nada menos que 3 tipos de valoración instrumental, muchas veces al mismo tiempo: la electromiografía, los sensores inerciales para valorar la velocidad angular, ¿no?, el IMU, que se llama así en acortado, ¿no?, el IMU, y por último el torque, ¿no?, que ya es este sensor de fuerza. Entonces son 3 patas de la valoración instrumental: la electromiografía, los sensores inerciales para ver la velocidad angular y el torque para ver la fuerza. Con esa valoración lo que suelen hacer es medir el estiramiento muscular, muy típicamente del gemelo, a velocidad lenta y velocidad rápida, y observar las diferencias. También, obviamente, quieren observar las diferencias entre un niño con desarrollo normal, neurotípico, y otro con parálisis cerebral. Generalmente lo que se va a observar es que en un niño normal no hay prácticamente diferencias entre ambos tipos de estiramiento según la medición de electromiografía, pero en el niño con parálisis cerebral sí se observan diferencias en la activación mg y, por supuesto, en el torque. Una vez que tenemos estas 3 variables, torque, velocidad y electromiografía, podemos cuantificar la hiperresistencia neural y no neural. Por ejemplo, se puede ver cómo es la curva del torque a lo largo del rango de movimiento del estiramiento lento. Normalmente va a ser exponencial en los niños con parálisis cerebral. Se puede acotar esa curva incluso a un rango determinado y calcular el área bajo la curva, que va a reflejar el componente no neural de la hiperresistencia.
Dentro de ese componente no neural, importante decir que estaría, sí, la rigidez y la viscosidad, pero también la inercia del movimiento aplicado. Luego podemos ver esa misma curva del torque, ¿no? de la fuerza, pero ante el estiramiento rápido, y solapar esa curva con la del estiramiento lento. Y entonces lo que se observa es que la señal se desvía del modelo, de la tendencia de la curva del estiramiento lento. La cantidad de la desviación nos da la medida de la resistencia más allá de la resistencia no neural, por tanto, de la resistencia neural. Este análisis lo ejemplifica Lin con dos casos clínicos que tienen la misma edad y la misma puntuación de Ashworth, que es un 1+. Les hace la valoración instrumental con lo que hemos visto y ven la distribución de la hiperresistencia en porcentaje. Una de ellas, de las niñas, tenía una mayor contribución de la hiperresistencia no neural al torque del tobillo, y la otra tenía una mayor contribución de la parte neural, con mucha diferencia además respecto a la no neural. Por tanto, con la misma puntuación de Ashworth, los perfiles de hiperresistencia eran diferentes, uno más neural y otro más no neural. Les aplicaron más o menos el mismo tratamiento basado en la toxina, el casting durante 14 días y fisioterapia. Después del tratamiento, basándose en la escala de Ashworth y Tardieu, no observaron muchos cambios. Respecto a la electromiografía, la niña con mayor componente no neural no tuvo grandes cambios, tanto en el estiramiento rápido como el lento, y en el otro caso, la otra niña con mayor componente neural sí que tuvo una diferencia significativa, sobre todo en el pico de activación en el estiramiento rápido. Después, respecto a la distribución de la hiperresistencia, en el caso de la niña con mayor componente no neural, la distribución cambió notablemente hacia un perfil más neural, considerablemente más neural, mientras que para el caso de la niña con más componente neural, esta distribución se normalizó casi al 50%, ¿no? ¿Cómo analizamos esto? Bueno, una cosa muy interesante que dice Lin es que en el caso de los pacientes con mayor hiperresistencia no neural, cuando esta la disminuimos con el tratamiento, se desenmascara la hiperresistencia neural, que siempre estaba ahí, pero estaba tapada por la hiperresistencia no neural, por la afectación muscular y del tejido conectivo per se. Los músculos acortados tienen un umbral de velocidad espástico reducido, lo cual puede explicar la actividad electromiográfica observada durante el estiramiento lento. Para terminar la parte cuantitativa de los reflejos, Lin habla de los fenotipos de reflejo de estiramiento. El punto de partida es el típico caso donde se aplica un estiramiento pasivo lento y hay una resistencia uniforme a lo largo de todo el rango de movimiento, y cuando se aplica un estiramiento rápido aparece un reflejo muy marcado que cede rápidamente. Sin embargo, ese es solo un fenotipo. Hay más y eso es muy perceptible en la clínica. Por ejemplo, hay casos en los que hay un aumento de la resistencia ante el estiramiento lento, así como ante un estiramiento rápido, pero el reflejo no cede rápidamente, sino que se mantiene en una fase tónica durante más tiempo. Hablaríamos en el primer caso de un fenotipo dependiente de velocidad y en el segundo caso de un fenotipo dependiente de longitud. Esos son los dos fenotipos fundamentales. Esto nos recuerda a Lucio Marinelli hablando de los aferentes primarios y secundarios, ¿verdad? Claramente no son dos fenotipos totalmente separados. No es que uno dependa solo de la velocidad y el otro solo de la longitud muscular, sino que se suelen solapar, pero es cierto que un componente, ya sea la velocidad o la longitud, parece primar por sobre el otro. Estos fenotipos se han estudiado para diferentes músculos. Por ejemplo, dos músculos que parecen muy dependientes de la longitud son los aductores y los isquiotibiales mediales, mientras que el gemelo y el recto femoral son más dependientes de velocidad. No completamente, pero sí marcadamente. Como mensajes clave de esta primera parte dedicada a los reflejos y en concreto a la valoración instrumental, para ofrecer últimamente un tratamiento individualizado, Lin Baron nos dice lo siguiente.
Nos dice que la valoración instrumental tiene una mayor sensibilidad para distinguir entre sujetos y músculos comparada con las escalas clínicas. También nos dice que se debe realizar una valoración de la espasticidad a dos velocidades distintas, velocidad lenta y velocidad rápida. En tercer lugar, nos dice que la respuesta al estiramiento pasivo es heterogénea. En cuarto lugar, que cuando se evalúa el rango de movimiento pasivo hay que ser conscientes de la activación a baja velocidad. Y por último, nos dice que la valoración instrumental permite identificar fenotipos de reflejo de estiramiento. Pasemos entonces a la segunda parte de la presentación de Lynn Barón, que trata sobre la arquitectura muscular. Aquí es donde se introduce la valoración mediante ultrasonidos de la musculatura. Y es una valoración que combina la ecografía clásica con un sistema de análisis de movimiento. En conjunto se llama 3D Fuse, 3D Freehand Ultrasound. Esa combinación permite hacer reconstrucciones musculares y tendinosas y obtener diferentes medidas de volumen muscular, de movimiento del músculo respecto al tendón, etc. Mediante esta técnica se pueden comparar las características musculares entre el niño con desarrollo normal y el niño con parálisis cerebral. De fondo está la idea clave, el hecho clave, de que en un niño con parálisis cerebral el hueso crece a distinta velocidad que el músculo, lo que genera un sobreestiramiento de ese vientre muscular por medio de los extremos. Añadida a la valoración con electromiografía y el torque de la que habló Lynn antes, utiliza la ecografía para ver el comportamiento muscular durante el estiramiento. Por ejemplo, en un vídeo, Lynn nos muestra el movimiento en la unión musculotendinosa. Se puede diferenciar la cantidad de movimiento en el tendón y en el vientre muscular con ayuda de ciertos marcadores, por ejemplo, en el calcáneo y en la rodilla. A partir de ahí, Lynn plantea dos comportamientos diferentes. Tenemos un primer caso en el que la rigidez del músculo es mayor y la del tendón menor, y por tanto, ante un estiramiento del gemelo, principalmente es el tendón el que se elonga. En otros casos tendremos una mayor rigidez en el tendón y menor en el vientre muscular, por lo que el estiramiento viene a cargo de la elongación del vientre muscular. Lo que han visto en estudios en niños con parálisis cerebral es que para la misma cantidad de estiramiento de la unión músculo-tendinosa de 20 milímetros, el músculo está tan rígido como el tendón, mientras que en los niños con desarrollo normal la contribución del músculo al estiramiento es mayor, un 61%. Esto indica que en niños con parálisis cerebral los cambios morfológicos y mecánicos se traducen en un músculo tan rígido como el tendón. Y llega el momento de integrar los hallazgos de las dos partes de la ponencia, el estudio de los reflejos y el estudio de la arquitectura muscular. Para ello nos hace Lynn Barón un spoiler de un estudio que aún está por publicar, en principio en este año 2022, a cargo de Peters y colaboradores. Lo que hicieron fue evaluar a 68 niños con parálisis cerebral espástica y específicamente dos músculos, el gemelo interno y el semitendinoso, con la idea de estudiar la morfología muscular basada en el fenotipo del reflejo de estiramiento. Partiendo de los dos músculos evaluados, gemelo interno y semitendinoso, dividieron los sujetos según los fenotipos de velocidad dependiente y longitud dependiente. Y para cada fenotipo evaluaron el volumen muscular, la longitud muscular y tendinosa en reposo y la ecogenicidad, todas medidas de arquitectura muscular. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron, por ejemplo, intuyo que hay muchos más resultados, pero Lynn Barón nos da de que los músculos catalogados como longitud dependiente tenían menor volumen muscular que aquellos velocidad dependiente. Y también midieron la función motora mediante la gross motor y vieron que cuanto más severa era la afectación de la PCI, es decir, un nivel gross motor más cercano a 5, mayor era la representación del fenotipo de longitud dependiente. Esto es más notorio para el caso del semitendinoso. Otra forma de integración de los reflejos y sus variables con la arquitectura muscular es ver la correlación entre la electromiografía durante el estiramiento lento y el alargamiento muscular relativo durante ese estiramiento lento.
vieron que cuanta mayor dependencia de la longitud expresada en activación electromiográfica, menor extensibilidad del músculo. ¿Y qué ocurre con el estiramiento rápido? También lo han estudiado. Tenemos que volver al modelo de la unión musculotendinosa. Se plantea un primer modelo, recordemos, en el que la rigidez del músculo es mayor y la del tendón menor, y por tanto ante un estiramiento del gemelo principalmente es el tendón el que se elonga. Hablaríamos entonces de un músculo rígido. En otros casos tendremos una mayor rigidez en el tendón y menor en el vientre muscular, por lo que el estiramiento viene a cargo de la elongación del vientre muscular. Hablaríamos entonces de reflejos de estiramiento hiperactivos. Recordemos que este reflejo viene evocado por la hiperexcitabilidad tendinosa. Con ese modelo, Lin en un estudio hizo una subdivisión de pacientes muy interesante según las variables rigidez y reflejos de estiramiento. Las tres subdivisiones fueron espástico, pacientes espásticos, pacientes rígidos y pacientes rígidos y espásticos. Para los casos catalogados como espásticos, la rigidez muscular fue menor, es decir, el músculo se elongaba más que el tendón, por lo que en ese músculo tenemos una activación más alta, una activación a alta velocidad y por tanto un reflejo más potente. Este grupo representaba el 21% de los casos. También es cierto de que la muestra era de 15 sujetos. En los casos catalogados como rígidos, la rigidez del músculo era mayor, por lo que se elongaba igual o menos que el tendón y por tanto se producía una respuesta electromiográfica pequeña. Este grupo representaba el 21% de los casos. Se puede plantear, dice Lin, que en estos casos la rigidez protege de la espasticidad y por tanto no se producen esos reflejos tan exaltados, tan marcados. Y por último tenemos los casos catalogados como rígidos y espásticos, es decir, que presentaban tanto una activación dependiente de velocidad como de longitud. Y en este caso, este grupo representaba el 58% de los casos. Este estudio de los fenotipos se ha llevado también al tratamiento. Lin nos muestra un estudio con 18 sujetos con parálisis cerebral espástica a los que se les aplicó toxina botulínica en el semitendinoso junto con 14 días de casting. Les hicieron análisis de movimiento de la marcha en la rodilla en el plano sagital y vieron las curvas diferenciadas por fenotipos de longitud o velocidad. Ambos grupos fueron patológicos comparados con el normativo antes del tratamiento y no diferían entre sí significativamente. Después del tratamiento observaron diferencias entre ambos grupos, sobre todo en la fase terminal del apoyo y en la fase de balanceo, donde el fenotipo longitud dependiente tuvo mayor hiperextensión de rodilla en la fase terminal del apoyo y flexión de rodilla reducida durante el balanceo. Si vemos solo el grupo del fenotipo longitud dependiente, antes y después del tratamiento, vemos esa diferencia, pero no necesariamente positiva, ¿no? Con una menor flexión de rodilla durante el balanceo. En cuanto al grupo de fenotipo velocidad dependiente, vieron cambios en la fase media de apoyo, en tanto mayor extensión de rodilla, así como mayor extensión de rodilla durante la fase final del balanceo. Estos hallazgos subrayan que los fenotipos de reflejo de estiramiento son relevantes para detectar la respuesta del tratamiento, incluso en un nivel funcional. Con esos hallazgos y varias conclusiones que da Lin ya para terminar su ponencia, incluso preguntas que quedan por resolver respecto a qué implican algunos hallazgos, pues con eso se termina la ponencia de Lin y a su vez terminamos también este resumen del simposio de espasticidad que organizó Zen Academy, que como dije al principio fue un placer presentar y presenciar. Recomiendo ver las ponencias cuando estén disponibles en la página de Zen y así mantenerse actualizado en las últimas evidencias de la mano de grandes investigadores que además están conectados con la clínica, que eso es muy importante. Espero que os haya gustado este episodio. Ya vamos acumulando muchos episodios sobre espasticidad y vamos agrupando mucho conocimiento que espero que tenga algo de transferencia al tratamiento que hacemos con los pacientes. Sin más que decir, me queda daros las gracias por seguir ahí, siguiendo Hemispherics, por interesaros por estos temas
Y nada, nos vemos la semana que viene con otro capítulo. Se vienen capítulos muy interesantes en Hemispherics. Nos vemos.